En este capítulo de desarrollo de la fantasía, se hablará de la cosmología y la cosmografía. Por definición, la cosmología trata sobre el origen del universo y su evolución. En fantasía puede encontrarse la definición de cosmología mitológica y cosmogonía. Así, la cosmología es todo aquello que tiene que ver con la creación del universo y las deidades que pueda haber. Todas las mitologías del mundo tienen su propia cosmología y su panteón de dioses. Un ejemplo de cosmología para familiarizar con este concepto sería en la mitología griega, toda la parte de la historia que tiene que ver con los titanes y el surgimiento de los dioses olímpicos. Por definición, la cosmografía trata sobre una descripción del universo. Es un aspecto bastante descuidado, ya que este es un aspecto más específico. Aquí entrarían las descripciones del sistema solar y todo lo relacionado con la rotación y traslación de los planetas, así como sus satélites y demás cuerpos celestes del firmamento. Esto es especialmente importante cuando los mundos de fantasía tienen calendarios y estaciones diferentes a los de la Tierra. Determinar la rotación es importante para establecer el calendario, y determinar la traslación es importante para tener un mejor control sobre los climas y cómo afectan a los habitantes de ese mundo. También es importante el tamaño del planeta, ya que de esta forma también pueden plantearse los viajes de los personajes de forma mucho más realista. Quizá este aspecto es mucho más técnico y menos épico, y quizá también sea prescindible, pero aún así es lo suficientemente importante como para al menos tenerlo en consideración. A modo personal, en las baladas de Alente acerca de la cosmología, lo traté de la misma forma que se trata en las mitologías. Acerca de la cosmografía, llegué incluso a determinar el tamaño de los planetas en base a su diámetro, circunferencia del ecuador y área de superficie. Si se va a hacer esto, recomiendo mirar tamaños de los planetas y hasta de satélites del sistema solar para tener una referencia. Como aclaración, la circunferencia del ecuador es un dato interesante de saber, ya que determina el número de kilómetros a recorrer para dar una vuelta completa al planeta desde el ecuador, lo que facilita mucho a la hora de trabajar con las distancias. Así, lo primero sería determinar el diámetro del planeta. Eso queda a elección personal, y es para lo que es importante mirar referencias para tener más claro el tamaño. Por ejemplo, en la Tierra, el diámetro del ecuador es de casi 13.000 kilómetros. Lo siguiente sería saber la circunferencia del ecuador. La fórmula para saber la circunferencia del ecuador es pi por diámetro igual a kilómetros. Así, la circunferencia del ecuador de la Tierra es de 40.000 kilómetros. También hay que tener en cuenta la longitud del paralelo, es decir, esa es la distancia a recorrer en el ecuador, pero conforme se avanza hacia los polos, la distancia disminuye. Esto es algo complejo, pero interesante a tener en cuenta, para calcular de forma más exacta las distancias. Para esto lo ideal sería calcular esas mismas distancias para los paralelos. Los paralelos se miden en grados, dependiendo de la latitud. Así, el ecuador sería el paralelo que está en el grado 0, mientras que los polos son los paralelos que están a 90 grados. Para calcular las longitudes en las latitudes, recomiendo hacer una tabla de las latitudes y su distancia del ecuador en porcentajes, siendo el porcentaje del ecuador el 100% y el porcentaje de los polos del 0%. Entonces, siguiendo las fórmulas, es muy sencillo calcular las circunferencias, ya que se hace de la misma forma que la circunferencia del ecuador. Finalmente, está el área de superficie. Para saber el área de superficie de una esfera, hay que aplicar una fórmula, que es 4 por pi por radio al cuadrado, igual a kilómetros cuadrados. Así, el área de superficie de la Tierra es de unos 510 millones de kilómetros cuadrados. A modo de ejemplo,
Aquí presento una imagen con las tablas de mis planetas. Pues esto sería lo más importante acerca de la cosmología y la cosmografía, y el grado de profundidad que se le quiera dar ya dependería de la historia y decisiones del autor.